casa de Dios, su casa. Qué alegría tenerlos una vez más acá, el miércoles por la noche. Vamos a hacer nuestra declaración de fe rápidamente para entrar de lleno en la palabra. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Soy renovado, estoy siendo transformado, camino en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Toma su lugar, póngase cómodo. No tan cómodo, no se vaya a dormir. ¿Cuántos pasan clases en la mañana de los niños? A ver, levanten la mano los niños que pasan clases en la mañana. Los niños también van en la mañana, en la tarde. Los que van en la mañana está un poco complicado, ¿no? Se levantan temprano y a estas horas ya tienen sueño, ¿no? Pero es hasta que se acostumbren. ¿Amén? Vamos a continuar la serie de mensajes, la serie de 13 mensajes acerca de la santidad. Amén. Y hoy nos toca el mensaje número 8. ¿Cuántos, miren por un momento la imagen ahí, por favor? ¿Cuántos justo ahora, justo en este momento, necesitan un abrazo de maestro? ¿Cuántos quisieran que Él los abrace, poder hablar con Él, sentir su presencia? ¿Cuántos necesitan un abrazo de Dios? ¿Amén? Todos lo necesitamos. Amén. Y aunque no lo necesitamos, es maravilloso que su presencia esté en medio de nosotros. ¿Amén? Nos puede ir mal en el trabajo, quizá en la familia podemos tener algunas dificultades, pero mientras nuestra relación con Dios esté bien, todo va a estar bien. Amén. Amén. Mientras nuestra relación con Dios esté bien, todo va a estar bien. Amén. Pero si nuestra relación con Dios no está bien, hay que encender las alarmas. Y lo que hace que nuestra relación con Dios se deteriore se llama pecado. Se llama pecado. Amén. No importa cuán bien esté yendo nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestro negocio, pero si estamos viviendo en pecado en nuestro corazón, todo va a ir mal. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el mensaje de hoy se trata justamente de eso, de mantenerse limpio. ¿A cuántos les gusta estar gozosos, no alegres? Vamos a hoy ver la diferencia entre lo que es el gozo y lo que es la alegría. Pero ¿usted ha identificado alguna vez a una persona que vive en constante gozo? Tiene problemas, dificultades, quizás necesidades, pero está en gozo porque está en comunión con Dios. Pero una persona que no está en comunión con Dios, el gozo se le va a causa del pecado, dice la Biblia. Amén. Mantenernos limpios. Usted sabe que el salmista David pecó, el rey David pecó por la mujer de Urías, Betsabé, cometió adulterio. Luego hizo matar al esposo de esta mujer para encubrir su pecado, para que su pecado no sea manifiesto. Y no se arrepintió, no lo confesó delante de Dios. Y cuando hay un pecado que no es confesado en lo secreto delante de Dios, el Señor lo hace público. Y es el caso de David. Amén. Es el caso de David. Pero cuando él se arrepintió de su pecado, mire lo que dijo. En el Salmo 51:2 dijo: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Aquí está la diferencia entre los santos y los pecadores. Los santos que cometen pecado, cuando pecan, se sienten sucios, sienten tristeza en su corazón y van de inmediato a la presencia de Dios
a pedirle perdón al Espíritu Santo y le dicen: te he ofendido, Señor, porque han perdido el gozo de su salvación. En cambio, el pecador se deleita en el pecado, ama el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si quieres que el Espíritu Santo habite en ti, debes mantenerte limpio. Permanecer limpio de pecado es una de las responsabilidades más importantes del cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ahora déjenme decirle algo: el cristiano tiene responsabilidades, y su responsabilidad, una de ellas, es congregarse. Su responsabilidad del cristiano es testificar de su fe, acerca de su fe a otros, compartir. Esa es una responsabilidad del cristiano. Pero también hay una responsabilidad muy importante, y es mantenerse limpio, sin pecado, sin mancha, esforzarse por vivir en santidad. Entonces, ser cristiano no solo consiste en orar y en leer la Biblia o asistir a la iglesia. Ser cristiano consiste en compartir el Evangelio y en esforzarse por vivir en santidad, en esforzarse por vivir fuera del pecado, no concebir pecado en su vida. ¿Cuántos dicen amén? O sea que el ser cristiano había sido que tiene responsabilidad. Por supuesto que sí. Para ejercer nuestra fe, Dios demanda de nosotros prerequisitos, y uno de ellos es vivir en santidad. Amén. Si usted peca constantemente y no le causa ningún dolor en su corazón, está todo bien, significa que usted ha perdido la conciencia del Espíritu Santo, y que su conciencia se ha cauterizado, ya no siente dolor por el pecado. Le da igual, desconfió del Señor, maldijo quizá el nombre de Dios, dudó de Él, y le da igual. Pero un cristiano verdadero sabe que cuando duda de Él, ofende su corazón, y de inmediato va de rodillas y le dice: Señor, te pido perdón porque las cosas del mundo están tomando lugar y estoy perdiendo de vista que soy pasajero, que lo más importante es la vida eterna. Señor, te pido perdón porque me estoy preocupando mucho. Creo que yo soy el único proveedor, el sustentador, cuando tu palabra dice que tú eres mi Jehová Jireh. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a seguir. La diferencia entre los santos y los pecadores, segunda de Pedro 2:22 dice: demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro que vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Así son las personas que fueron lavadas en la sangre de Cristo, pero que aún mantienen actividades de pecado normal y constante en su vida. Y aquí está lo que les decía: la diferencia entre el santo y el pecador no es tanto en que si pueden pecar o no, porque también los santos pecan. Voy a repetir: también los santos cometen pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cualquier ser humano es capaz de pecar. La actitud hacia el pecado es lo que marca la diferencia. El santo cae en el pecado y lo aborrece, lo contrista, pide perdón, lo confiesa y se aparta. En cambio, el pecador salta sobre el pecado y lo ama, se deleita y lo disfruta. ¿Cuántos han sentido alguna vez dolor por haberle fallado al Señor? Dolor por haber perdido el control, por haber pecado. Eso es común en los que se esfuerzan por vivir en santidad, porque el Espíritu Santo genera convicción de pecado en su vida, y saben pedir perdón y saben arrepentirse. Amén. Pero hay gente al interior de la iglesia que peca y que no siente ningún remordimiento, ningún dolor a causa de su pecado. Y ahí hay que tener cuidado, porque
pasar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora una cosa, hermano. Si usted es una persona que vive triste constantemente, es porque usted está pecando. Porque el pecado te roba el gozo de la salvación. Y yo me identifico. Soy muy voluble emocionalmente. Y la desconfianza en Dios es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire lo que dice la Biblia en Juan 15:11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Habla de la palabra. Así es, desbordarán de gozo. La palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo constante, nos trae gozo. Una persona que está triste, que está afligida a causa del pecado, si va a la presencia de Dios y le adora y ora, cuando se levanta es otra persona, porque el Espíritu Santo llena su vida de gozo. Está triste, está preocupado, dice la Biblia, haga oración, no se deje vencer, porque el enemigo constantemente lo va a atormentar en su cabeza y va a hacer que usted dude de su fe. Pero no le preste oído ni espacio en su mente al enemigo. Vaya a la presencia de Dios, humíllese y no se levante hasta que el Espíritu Santo lo llene de fe y de gozo cuando dice amén. Mire lo que dice la Biblia. Solo hay una cosa que puede robarte el gozo. ¿Sabe qué es esa cosa que le puede robar el gozo? El pecado. Y solo un tipo de pecado puede hacer eso, el suyo. El pecado de los demás no puede robarle el gozo, solo su propio pecado. No es lo que te han hecho o lo que te están haciendo, es cómo tú reaccionas frente a esas circunstancias. Tú decides si vas a perder el gozo o lo vas a mantener. ¿Cuántos dicen amén? No es lo que otros te hacen lo que te quita la alegría, es tu reacción a lo que hacen, lo que te quita la alegría. ¿Sí? Hay muchas personas imperfectas, injustas a nuestro alrededor, que no siempre actúan como nosotros esperamos que actúen. Cometen errores, pero el único pecado que te puede robar el gozo es tu propio pecado. Y tu propio pecado define cómo tú reaccionas frente a esas circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Hablemos de encubrir el pecado. Pero el pastor no me está viendo, mi marido no sabe nada. Los miembros de una iglesia no son los ojos ante los cuales la conducta de un pastor es medida. Yo no digo de acuerdo a lo que ustedes puedan pensar de mí. Yo sé que Dios tiene ojos en todas partes. Por eso cuando peco, lo primero que hago es reconocer que he pecado y encontrar que el único responsable de eso fui yo. Entonces voy a la presencia y le pido perdón a Dios. Si tengo que ir 4, 5, 6 veces al día para que el sentimiento de culpa, de soledad y de tristeza se vaya, lo hago, pero no dejo de asistir hasta que me sé perdonado por Dios. Amén. Porque el pecado te roba el gozo. Proverbios 28:13 dice: los que encubren, los que ocultan sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. ¿Contra quién normalmente peca el cristiano? ¿Quién es el que le da las órdenes? ¿Contra quién es desobediente? Contra Dios. El cristiano peca cuando es desobediente contra la palabra de Dios. Y si yo peco contra lo que dice la palabra de Dios, ¿a quién debo irle a pedir perdón? A Dios, porque Él es capaz de perdonar. Pero si no voy donde la hermana y le digo: mire hermana, yo
fallé en esto. La Biblia dice que los que son espirituales nos van a restaurar con un espíritu de mansedumbre. Pero hay que tener cuidado con eso. Porque si esa persona no es espiritual, nos va a condenar más de lo que el enemigo ya lo está haciendo. Por eso es importante, antes de acudir a cualquier miembro de la iglesia, ir a la presencia de Dios y decir, como el rey David: contra ti y solo contra ti he pecado. Lávame de mi pecado, límpiame. Quiero permanecer limpio para estar en tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? Juan 1, del 6 al 10 dice: por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Aquí está el primer tipo de mentira. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, pero estamos practicando lo que no es la verdad de la palabra de Dios. Ahí les mentimos a los demás. Eso dice la Biblia. Ahora miren, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¿Cuántos dicen que no han pecado acá? Dice que cuando nosotros decimos que no hemos pecado, cuando no sabemos reconocer nuestros pecados, nos mentimos a nosotros mismos y vivimos en oscuridad. Amén. Entonces, le mentimos a los demás, nos mentimos a nosotros mismos. ¿Y sabe qué? También le mentimos a Dios. Dice la Biblia en el 9: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, voy a repetir, a Dios, diga conmigo, a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora miren, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Porque el Señor dijo: no hay justo, ni aún uno, no hay quien busque el nombre de Dios. A la verdad, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Biblia. ¿Qué hacemos contra el pecado? ¿Cómo podemos resolver este asunto entre nosotros y Dios? ¿A cuánto les gusta vivir afligido, preocupado, angustiado y amargado? A mí no me gusta para nada, pero he tenido días muy amargos, muy malos, que no me gustan. Me gusta más vivir en gozo, en paz, en victoria, lleno de la presencia de Dios. Y el gozo no tiene nada que ver con las circunstancias. La alegría sí. Se produce alegría cuando algo externo sucede a nuestro favor. Cuando alguien nos bendice con algún regalo que nosotros no podemos comprar con nuestros propios recursos económicos, ¿qué sentimos? Alegría. Pero la alegría, así como viene, se va cuando no obtenemos lo que queremos, recursos externos. Pero una cosa, hay algo más importante que la alegría, y es el gozo. Y el gozo se obtiene producto de tener una relación con el Espíritu Santo y de vivir en santidad. Ese no depende de las circunstancias, no depende de mi familia, de mi trabajo, de mi esposa, de mis hijos. Depende de mi relación con Dios. ¿Usted quiere vivir gozoso? Mantenga limpia su casa. Amén. ¿Y cómo, pastor, me limpio de pecado? Por favor, póngase de pie. ¿Cuántos quieren tener gozo? ¿Cuántos quieren vivir gozoso? El gozo no tiene nada que ver con las riquezas.
Porque hay gente que tiene dinero para sobrevivir durante un año sin trabajar, pero no tiene gozo. Lo más valioso para un cristiano es el gozo de su salvación. Voy a repetir. Ustedes que le están dando mucha importancia a otra cosa. Lo más valioso para el cristiano es su gozo de la salvación, de vivir en comunión con Dios y estar en paz con Él. Amén. Ahora miren, Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy sencillo recuperar el gozo. Confiese su pecado. ¿Alguien pecó acá? Dios no lo condena. Si usted lo confiesa, Él lo perdona. ¿Cuántos dicen amén? Juan 1:22 dice: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Usted no puede hacer nada por su pecado más que confesarlo y arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todos los que estamos aquí presentes, nadie nos puede condenar, ni el enemigo, porque la sangre de Jesucristo ha lavado todos nuestros pecados, si nos arrepentimos y lo confesamos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu presencia en este lugar. Te doy gracias por la llenura de tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Perdónanos, porque muchas veces el enemigo nos ha robado la paz y el gozo de sabernos salvos, porque ha puesto diferentes adversidades y circunstancias y hemos mirado más las adversidades y hemos quitado los ojos de Jesús. Y Jesús dice en esta noche: yo soy tu guardador. Aunque tú me seas infiel, yo permanezco fiel. Yo soy tu proveedor. Yo fui quien te llamó. Fue mi promesa la que está viva en tu corazón. Y en su tiempo correcto, mi promesa se va a cumplir. Porque yo soy Dios y lo que yo digo, lo cumplo. Y aunque la promesa se tardara, ciertamente sucederá. Espéralo, confía en Él, en el nombre de Jesús. Amén, amén.